Carlos Alberaglio es demasiado amigo y por eso es la exageración de la presentación. Nos pidió que dijéramos algunas palabras sobre cómo fue la evolución de la cirugía cardíaca en el Uruguay. Es interesante porque en alguna medida, lógicamente, la evolución de la cirugía cardíaca en el Uruguay siguió a la evolución de la cirugía cardíaca internacional, lógicamente, y en general la siguió muy, muy de cerca. Es decir, nosotros siempre estuvimos muy cerca de lo que está pasando y los adelantos que se han ido dando internacionalmente. Curiosamente, el corazón es un órgano que a nivel internacional y en el Uruguay también se demoró muchísimo en empezar a actuar sobre él los cirujanos. Órganos que son bastante más complejos, como el cerebro, por ejemplo, ya hace en la historia hay ejemplos de actuar sobre el cerebro de hace muchísimos años, digo milenios, pero sobre el corazón los cirujanos no actuaban. Incluso si algún cirujano actuaba sobre el corazón, se consideraba que estaba haciendo algo absolutamente indebido. Fue recién en la década del 50 que se empezó a actuar. ¿Y quiénes fueron los que empezaron a actuar? Empezaron a actuar cirujanos generales de muy buen nivel. En nuestro país, bueno, hay muchísimos cirujanos que comenzaron, los más importantes, por ejemplo, Larguero, también hubo varios cirujanos de tórax, como Armand Hugón, que claro, como ya hacían cirugía de pulmón, cirugía de pleura, ya tenían más manejo del tórax y empezaron también a actuar sobre el corazón. Pero en general no actuaban directamente sobre el corazón, sino hacían cirugía alrededor del corazón para cosas cardíacas. Por ejemplo, si había la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón, tenía una estrechez en un sector cerca del corazón, ellos ahí empezaron a operándola en esa área. Eso fue en el año 50. En la década del 60 se comenzó a trabajar ya directamente sobre el corazón. Apareció una cosa muy importante, que es la bombas de circulación extracorpórea, que es una bomba que trabaja mientras que el corazón está parado, porque lógicamente en general para trabajar en el corazón, si se quiere hacer algo muy detallado, como hacer un bypass o cambiar una válvula, el corazón habitualmente está parado y vacío para poder trabajar, y mientras tanto hay una bomba que hace circular la sangre y que lo está sustituyendo. Y eso fue en el año 60 que comenzó aquí con la bomba de circulación extracorpórea. Aquí hubo dos grupos de cirujanos, uno que comenzó en el Pereira Rosell. En esa época se operaban sobre todo niños, los adultos se operaba muy poco, porque la enfermedad coronaria no se operaba, las válvulas no se cambiaban con frecuencia, y que se llamaba Roglia. El cirujano Roglia fue muy capaz, hizo un equipo, ya no como cirujano aislado, sino formando parte con el cardiólogo, formando un verdadero equipo, entendiendo cuál era el problema del enfermo, entendiendo la fisiología, la fisiopatología y buscando soluciones directas. Y en el hospital de clínica se formó otro equipo, que estaba el doctor Abó, el doctor Sanginés y el doctor Rubio, que también eran tres cirujanos que se reunían. En general cada uno de ellos tenía una especialidad distinta. Por ejemplo, el doctor Abó hacía más cirugía vascular de las arterias, por ejemplo de la carótida, de la femoral, etcétera. El doctor Sanginés era más cirujano de tórax y el doctor Rubio era un muy buen cirujano general y también vascular. Entonces se reunían una vez por semana o dos veces por semana y empezaban a operar pacientes en el hospital de clínica.
Bueno, eso fue en el año 70, en la década del 60, al finales del 60 y muy inicio del 70. En determinado momento, claro, las cosas evolucionaron muy rápidamente, empezaron a mejorar a nivel internacional los procedimientos de cirugía cardíaca y hubo una renovación de los equipos y se empezó a trabajar en el hospital de clínica, ahora sí, un equipo que pasaba todo el día pensando, estudiando y trabajando con los enfermos de cirugía cardíaca, es decir, no cirujanos que dedicaban a varias cosas y después hacían cirugía cardíaca en algún momento, sino que exclusivamente se dedicaban a cirugía cardíaca. Ahí entonces empezó a progresar la cirugía cardíaca, hubo muchos adelantos. Uno de los adelantos más importantes que hubo fue los métodos para que el corazón, mientras que estuviera parado y se estuviera trabajando, se conservara mejor, es decir, no sufriera ese periodo en que estaba parado y al cual no le estaba llegando sangre por las arterias coronarias. Hubo mecanismos, primero por el enfriamiento, después por otros métodos que hacían que las células del corazón quedaran quietas y no gastaran energía, que permitieron adelantos muy importantes. Y asociado a eso también hubo adelantos muy significativos en lo que respecta a todo lo que rodeaba la cirugía cardíaca, como ser toda la parte de coagulación, la parte de las bombas de circulación extracorpórea. Estoy hablando de la década del 70. En ese sentido fue interesante porque, les cuento una anécdota, el Rotary Club Cordón estaba asociado a un Rotary Club de Porto Alegre, estaba hermanado, pero además con un club, tenía mucha relación con un club de Lausanne, en Suiza, y en determinado momento en Suiza se fabricaba la mejor bomba de circulación extracorpórea de la época, y creo que sigue siendo la mejor, que era una marca Sanz, y hubo la posibilidad de ir a conseguir una bomba que era muy cara en aquel momento, seguramente valía más de $50.000 de la época aquella, estoy hablando del año 1977. Entonces, con un intercambio en el sentido de un pago con trabajo en Suiza, pudimos conseguir para nuestro medio la bomba de circulación extracorpórea, que gracias al Rotary Club de Lausanne se pudo hacer este tipo de intercambio con facilidades muy grandes para la adquisición del punto de vista económico, y ahí se empezó a trabajar con esa bomba, que son las que se usan actualmente, se siguen usando hoy por hoy. Esto determinó que todas estas mejoras, que la cirugía cardíaca tomara cada vez más impulso, se realizaba sobre todo en el hospital de clínica, luego comenzaron a abrirse algún centro, primero en Impasa, en la actual la Impasa, y después en la Española, y hubo un elemento que le dio un impulso tremendo, que fue el Fondo Nacional de Recursos. Yo no sé si ustedes conocen las bases del Fondo Nacional de Recursos, pero fue la creación de este fondo que permitió que hubiera un desarrollo muy importante de la cirugía cardíaca, así como de otras especialidades, por ejemplo, las diálisis, los trasplantes de riñón, la traumatología, en el sentido de las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, etcétera, y otras especialidades. Este fondo consiste básicamente en que todos nosotros aportamos al fondo de alguna manera. El Estado aporta por las personas que tienen carnet de asistencia gratuita, y este fondo, que es independiente, es estatal, pero está muy independiente en su funcionamiento. Este fondo es el que se utiliza para pagar a los centros que trabajan
con los pacientes para pagar los actos. Es decir, no depende, por ejemplo, de las mutualistas directamente, porque los centros, por ejemplo, en este caso, un centro de cirugía cardíaca que funciona, por ejemplo, en Casa de Galicia, ese centro puede recibir pacientes de cualquier otro centro, de la Española, a pesar de que en la Española se hace cirugía cardíaca, o de Impasa, o del Interior, o donde fuera. Es decir, el paciente tiene la posibilidad de elegir el centro y el cirujano. Esto ha sido así desde el inicio y se conserva hasta el momento actual. Funcionó muy bien, incluso en épocas de crisis económica, como en la época del 2002, 2003, siguió funcionando correctamente, y eso le permitió un desarrollo tremendo a la cirugía cardíaca del Uruguay, como le permitió un desarrollo tremendo a las prótesis de cadera, a todos los actos que el fondo se hace cargo. Eso funciona muy, muy bien en este país y le ha permitido seguir la evolución. Dentro de los hitos, podríamos decir que vale la pena puntualizar. Uno es, por ejemplo, la cirugía de las arterias coronarias. Ustedes saben que en general, la enfermedad de las arterias coronarias se produce una obstrucción de las arterias y, bueno, se hacen bypass, es decir, se salta esa obstrucción a través de otro conducto, ya sea una vena o ya sea una arteria mamaria. Y aquí la primera operación de ese tipo se hizo el 14 de septiembre de 1972. Ahí comenzó el desarrollo de la cirugía coronaria. Hoy, yo no sé, pero se deben de estar haciendo 1000 y pico de cirugías coronarias, más de 1000 cirugías coronarias, sí, por año, sin ninguna duda, en este país. Y se hacen perfectamente, se hace al mejor nivel internacional, con los mejores resultados. Y empezó, el primer paciente se operó ahí y rápidamente se empezó a trabajar en esta área. Y lo otro fue las cirugías valvulares. Se mejoró mucho las válvulas, las prótesis valvulares que se usan para sustituir a las válvulas cardíacas enfermas. Es decir, las válvulas del corazón se enferman con facilidad. Eso hace que el corazón trabaje en forma inadecuada y a veces se puede sustituir por una prótesis, ya sea mecánica o ya sea biológica, y las prótesis mejoraron mucho. La industria las ha mejorado tremendamente y eso trajo también un gran adelanto en el sentido de poder ir sustituyendo válvulas, o a veces no es necesario sustituirlas, a veces se pueden arreglar la válvula que tiene algún defecto, y esto ha sido otro de los desarrollos importantes. Otro tema interesante es que al principio los centros hacían cirugía cardíaca tanto de adultos como de niños. Allá por el año 80, justo con el comienzo del Fondo Nacional de Recursos, se siguió una tendencia internacional en el sentido de hacer centros para niños y centros para adultos. En el centro de niños, por ejemplo, se comenzó en el Hospital Italiano, donde se trabajó mucho. Después, ahora hay un centro en la Española, un centro en el Americano, que es el correspondiente a los mutualistas del interior, y hay otro centro en la Médica Uruguaya. Y después hay varios centros de adultos, como ustedes sabrán, pero esa división fue buena porque permitió que los cirujanos se especializaran en un área o en otra, que son bastante distintas. Y bueno, esos son los factores, yo diría que las cosas más importantes, cómo se fue evolucionando, y yo prefería hacer una exposición, bueno, relativamente corta, pero aceptar cualquier pregunta que pueda ser de interés, que ustedes vean que pueda
y sacarlos de alguna duda con respecto a este tema, y estoy dispuesto para eso. Bueno, el trasplante cardíaco en Uruguay fue una de las pocas técnicas que demoró mucho en realizarse. Demoró mucho, me refiero al comienzo del trasplante cardíaco a nivel internacional. ¿Por qué demoró mucho? No porque los equipos y los cirujanos no estuvieran capacitados, sino porque necesitaba una infraestructura especial, sobre todo de intra y posoperatorio, que con aislamientos especiales, etcétera, que los lugares donde trabajábamos no nos proporcionaban esa situación. Tan es así que fue una de las causas principales que en lo que nos es particular el equipo nuestro cambió de institución, porque fuimos a una institución que nos prometió y realmente nos dio las posibilidades de infraestructura para realizar trasplantes. Y ahí fue que se hizo, un primer trasplante, y no me acuerdo el año ahora, pero y después ahora se hace regularmente el trasplante cardíaco. Mejoró mucho el trasplante también, mejoró mucho la forma de proteger al corazón desde que se saca del donante hasta que el corazón llega al receptor. Aquí lo que hay que destacar es que en nuestro país existe un Banco Nacional de Órganos y Tejidos que funciona de excelencia, y eso ayuda muchísimo a que las cosas en este sentido se hagan perfectamente desde el punto de vista ético, y que se puedan obtener donantes, aunque nunca son los donantes que uno quisiera tener, ¿no es cierto? Siempre faltan donantes. Muy importante. Bueno, voy a tratar el primer marcapaso que se implantó en el Uruguay. Ustedes saben que cuando una persona, normalmente el corazón se contrae por el sistema nervioso con regularidad, por ejemplo, a 70 veces por minuto se contrae. Sí, hay personas que pueden tener dificultad en esto y que empieza a contraerse a 40 o menos, y entonces necesita la colocación de un marcapaso que estimule el músculo para que el músculo se contraiga. En el Uruguay, el primer marcapaso que se colocó fue el segundo marcapaso que se colocó en el mundo. En el mundo, creo que el primero fue en Suecia, Rubio, y el doctor Fiandra. Es decir, creo que fue en el mundo el segundo, me parece. Y claro, no eran los marcapasos de ahora, imagínense, ni se colocaba como ahora. Les voy a explicar, por ejemplo, ahora ustedes saben que colocar marcapasos, yo no sé cuántos se colocan por día en este país, pero es una barbaridad la cantidad, por lo necesario que es y cómo salva vidas. Ahora se coloca, es una operación, ni siquiera una operación, es decir, a través de una vena se pasa un electrodo que va hasta un cablecito que va hasta el corazón, y se pone el marcapaso, el aparato que va a dar los estímulos, debajo de la piel, generalmente debajo de la clavícula acá, y se terminó el problema. El enfermo va, se coloca el marcapaso y salió caminando para la casa. Pero, claro, en aquella época no había esta tecnología. Entonces, el doctor Fiandra trabajó mucho con el tema de marcapasos. Fue en ese sentido un pionero,
él estaba trabajando en ese aspecto, en esa área. Él había ido a Suecia y vio un paciente que necesitaba marcapasos y habló con el profesor Rubio, Roberto Rubio, que fue el que puso el electrodo en el corazón. Para eso tuvo que hacer una toracotomía, es decir, abrir el tórax y colocar el cablecito sobre el músculo cardíaco, sobre la superficie del corazón, y a su vez el marcapaso en aquella época eran marcapasos externos y grandes, es decir, no era un aparatito que quedaba debajo de la piel, era un aparato que tenía su volumen grande, que era el que daba los estímulos para y bueno, aquí se colocó, como yo les decía, en general la cirugía, todo lo que tiene que ver con cirugía cardíaca, acá siguió siempre muy de cerca lo que pasaba en otros lados del mundo, salvo, como comentábamos, en lo que respecta con el trasplante de corazón, que se demoró bastante más. Usted me había preguntado sobre la evolución de futuro. Bueno, es una pregunta muy compleja, muy difícil de contestar, pero digamos que la realidad es que en el Uruguay los centros de cirugía cardíaca todos trabajan muy bien, están muy actualizados, la gente va al extranjero, participa de congresos, va a lugares de trabajo, viene, aplica los pequeños adelantos técnicos que hay. Es muy difícil saber a qué vamos a llegar, ¿no? Muy difícil, muy complejo. Yo no me animaría a hacer muchos pronósticos al respecto, realmente no me animaría. Lo que sí le puedo decir que en los últimos años ha habido mejoras, ha habido cambios, pero los cambios mayores se hicieron, yo diría, hasta la época del 90. Después, si bien han habido mejorías y detalles y cosas, pero no han sido extraordinarios, digamos, no fueron cambios que hicieron hacer técnicas totalmente nuevas, etcétera. Aunque algunas técnicas sí existen, una de las cosas que que se está haciendo y que aquí todavía no se hace con demasiada frecuencia es la cirugía cardíaca, a ver cómo le explicaría, con incisiones mínimas, sin hacer una incisión, una operación grande, por ejemplo una toracotomía extensa, sino con pequeñas incisiones. Yo creo que por ahí va a venir los cambios más dramáticos. Bien, para muchas cosas, para regenerar órganos, una de las posibilidades es usar células madres, es decir, son células que tienen la posibilidad, que son indiferenciadas, es decir, que ellas no están capacitadas para hacer determinada función, pero colocadas en determinadas circunstancias, esas células pueden adaptarse a cumplir una función. Es así que en el corazón, por ejemplo, si se produce un infarto, ¿qué quiere decir? Que el músculo, que es músculo y que se contrae, que está vivo, se contrae, no le llega sangre y se muere un sector, un área, queda una cicatriz, una fibrosis. Es como la piel. En la piel, si uno se quema, por ejemplo, queda una cicatriz. ¿Qué quiere decir? Que no tiene pelos, no tiene glándulas, no tiene sensibilidad, pero tapa el agujero. Y lo mismo pasa en el corazón, se produce una cicatriz de un tejido fibroso, pero que no cumple la función de contraerse. Entonces se ha planteado y se trabajó bastante
en el uso de células madres para colocarlas en esas áreas para ver si ellas podrían tomar la función del miocito, que es la célula del miocardio. Es decir, si de alguna manera se podría, esa zona que está fibrosa, que no funciona como corazón, que solo es un agujero que está tapado, puede volver a la función inicial antes de sufrir el infarto. No ha habido grandes resultados, aunque sí se ha trabajado mucho sobre el tema, incluso a nivel humano. Pero todavía sigue en una etapa muy de experimentación. En la parte cardíaca, ¿no? En otras áreas ha sido muy útil. La pregunta es la siguiente, y es muy interesante realmente. Es decir, nosotros hablamos de las prótesis de las válvulas, es decir, las prótesis que se usan para sustituir una válvula enferma y colocar esa prótesis allí. Generalmente son prótesis hechas por la industria, que uno ya las compra, viene en una cajita y va y se coloca en el corazón en lugar de la prótesis. Hay dos tipos, dos clasificaciones. Están las prótesis biológicas y mecánicas. La pregunta surge a ver cuál es la que se usa y cuándo y cómo. Y el tema es así, a grandes rasgos es así. Cada una tiene su pro y su contra, porque si no se usaría una sola, como siempre, ¿no es cierto? Las prótesis mecánicas tienen una cosa a favor. Se han perfeccionado tanto que la prótesis mecánica se considera que puede durar más que la vida de cualquier enfermo. Es decir, la válvula no se destruye, funciona permanentemente y no hay ningún problema pensar que la válvula va a dejar de funcionar o que se va a romper o que va a pasar algo con la válvula. Al principio, cuando colocábamos las primeras válvulas, teníamos problemas con las mecánicas, pero eso ya no está más. Pero esas válvulas mecánicas tienen algún inconveniente, porque como es un cuerpo extraño, mecánico, no biológico, existe la posibilidad de que se produzcan coágulos sobre ella. Entonces, esas válvulas mecánicas en general necesitan que el paciente esté anticoagulado, es decir, que se le den medicación para que la sangre no coagule perfectamente. Así la sangre para evitar que se produzca eso, que se produzca un coágulo sobre la válvula. Y entonces, tiene ese inconveniente. Y tenemos por otro lado las válvulas biológicas. Las válvulas biológicas habitualmente no necesitan anticoagulación, porque como es un tejido biológico, que es obtenido de algún animal, de algún tipo de tejido que se usa para hacer las valvulitas, y sustituir el tejido biológico natural, que es la válvula del ser humano, entonces no tiene eso, es decir, no produce generalmente coágulos a nivel de la válvula. Tiene esa ventaja, pero tiene la desventaja de que la duración de la válvula biológica es limitada, es decir, dependerá del tipo de válvula, de cosas, pero por ejemplo puede durar 15 años, 12 años, entonces si uno tiene una persona de 40 años y quiere poner una válvula, opta por la mecánica. Estoy hablando en grandes rasgos porque esto tiene muchísimos detalles, Opta por la mecánica porque, se anticoagula el paciente, pero sabe que si él va a vivir 50 años más, su válvula va a resistir y no va a tener problema. En cambio, si se le pone una válvula biológica a un paciente de 40 años, esa válvula probablemente a los 15 años tenga que sustituirla.
Entonces ya es un problema, porque ya a los 55 va a tener que ponerle una nueva válvula. ¿Y qué válvula le pone? Otra biológica. Entonces están esos dos tipos de válvulas. Esto no es tan sencillo como yo lo planteo, pero por ejemplo en una persona de 70 años o 60 y pico de años, 70, se supone que si le pone una válvula mecánica, la anticoagulación puede ser un poco más riesgosa que la anticoagulación de una persona de 40 años. Por otro lado, con la válvula biológica, suponiendo que le va a durar 15 años más, uno piensa, bueno, le pongo la válvula biológica, no tiene que tomar anticoagulantes, no tiene los riesgos que el anticoagulante también en sí tiene, ¿no es cierto? Muchas gracias, muy amables.